Propósito de la prosperidad. ¿Por qué Dios prospera a una persona? Pero antes de comenzar a estudiar la palabra del Señor, vamos a orar. Entonces los invito a orar. Padre, nos postramos delante de ti en esta hora antes de estudiar tu palabra, con el propósito, Señor, de pedirte que tú seas misericordioso con nosotros, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos no solamente leer y tener una comprensión intelectual, sino que más bien podamos entender lo que tu palabra nos enseña en esta mañana. Ruego, Señor, que tú me asistas a mí para entregar este mensaje y ruego, Señor, que tú asistas a cada uno de mis hermanos al recibirlo, que ellos puedan ejercer discernimiento en las cosas que se dicen desde este púlpito. Ruego, Señor, también que al entender el propósito de tu palabra en esta mañana, cada uno de nosotros pueda renovar su entendimiento, cambiar su manera de pensar si es que hay necesidad de hacerlo. Y si ya pensamos de acuerdo a tu palabra, entonces, Señor, que reafirmemos nuestro entendimiento de tu palabra. Por eso te pedimos estas cosas en esta mañana y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para quien nos acompaña aquí en esta mañana por primera vez, estamos estudiando Efesios capítulo número 4, desde el versículo 17 hasta el versículo número 32, y le hemos titulado a esta porción de la Escritura, Un llamado a la santidad. Y la razón de esto es por lo que dice el versículo número 17. Si van conmigo ahí, hermanos, ahí en este pasaje, dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Una vez que el Señor nos ha llamado a la salvación, nuestra forma de vivir tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. Abandonamos nuestros antiguos hábitos y son reemplazados por nuevos hábitos piadosos. Y hemos llegado al versículo número 28, donde dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El 17 de octubre, en su libro de devocionales, el pastor John Piper habla acerca del propósito de la prosperidad, Y él dice que hay 3 niveles de cómo vivir con las cosas materiales. Y esos 3 niveles se encuentran en este versículo que estamos viendo frente a nosotros. Y dice él que el primero es robar para obtener. Robar para obtener. El segundo es trabajar para conseguirlos. Y el tercero es trabajar para obtener y para dar. Trabajar para obtener y para dar. Dice él en el devocional también que hay demasiados cristianos que se enfocan tanto en el segundo nivel que lo exaltan y dicen que qué bueno que trabajo y no robo. Sin embargo, también dice él que la mayoría de estos cristianos no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el propósito de Dios en nuestra prosperidad no es que trabajemos para obtener y almacenar o para acumular, sino que más bien es que trabajemos duro para tener y para compartir con aquellos que tienen necesidad. Y esto es lo que observamos en este versículo, hermanos. En este versículo tenemos aquí en primer lugar en el versículo, si se dan cuenta, ahí, versículo número 28, podríamos dividirlo en 3 partes. La primera, encontramos una prohibición. Hay que entender que la Escritura prohíbe el robar. Dice: el que hurtaba, no hurte más, no hurte más. El segundo encabezado sería entender que trabajar es bueno, porque dice el versículo ahí mismo que en lugar de robar, dice: sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. La Escritura dice que trabajar es una buena obra. Es algo bueno, no es malo. El trabajo en sí no debe de verse como una maldición, sino como una buena obra.
algo que el ser humano, que todo hombre, toda mujer puede hacer para glorificar a Dios. Y en tercer lugar, mi tercer punto ahí, es que hay que entender que el propósito del trabajo es para obtener y ser generosos con los que están necesitados. Dice ahí mismo el versículo número 28 que estamos leyendo, dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, con el que padece necesidad. Vamos a dar comienzo al primer punto, y es entender que no debe de robar, sino trabajar. Aparentemente en la iglesia de Éfeso había algunos cristianos que aún después de su conversión, aún después de haber recibido el evangelio de su salvación y que el Espíritu de Dios moraba en ellos, habitaba en ellos, todavía robaban. Algunas traducciones, en inglés sobre todo, dicen que el que hurta, no hurte más. O sea que Pablo no está diciendo, si alguno por ahí hurtó, pare de hurtar. Está diciendo, no, aquellos que están hurtando deben de parar por completo de hacerlo. No debe de robar. Es una prohibición robar. Y parece que este era el problema. En aquel tiempo, según algunos comentaristas bíblicos, había muchos esclavos que le robaban a sus amos. Le robaban a sus amos. No dice Pablo nada acerca de esto, pero la palabra que Pablo utiliza aquí para hurtar es la palabra de donde nosotros sacamos esta palabra de cleptomanía. Esa es la palabra clepto, de cleptomanía. Y hoy en día hay una visión de la cleptomanía y dicen que es una enfermedad, que no puede ser controlada. Si usted va a la página de internet de la Clínica Mayo, ellos dicen que esta es una enfermedad que es muy triste y que mucha gente no puede lidiar con ella. Ellos dicen lo siguiente, dice, la cleptomanía es una recurrente inhabilidad de resistir la urgencia de tomar aquello que no nos pertenece. Y generalmente esta es una triste realidad en la vida de muchas personas. La cleptomanía se ve raramente vista con seriedad como una enfermedad o un desorden mental, y por esa razón no se trata. Esto es lo que el mundo concibe acerca del robar. Sin embargo, la Escritura tiene otra visión completamente de robar. La Escritura prohíbe el robar. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, está el mandamiento que no robes. Ahí mismo también dice, no codicies las cosas que tiene tu vecino. Ni robar, ni codiciar, son prohibiciones que da la Escritura. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6 que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Entonces, como podemos ver, la visión de la Clínica Mayo acerca del tomar lo ajeno es muy distinta a lo que la Escritura dice. La Escritura dice, pare. La Clínica Mayo dice, hay que tratar esto con terapia y quizás en algunos casos se ocupa la medicina. Bueno, esto no es lo que enseña la Escritura. Pablo no menciona absolutamente nada aquí. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Tiene que parar de hacerlo. Tiene que dejar de vivir como vivía anteriormente. ¿Por qué razón? ¿Está acaso Pablo aquí promoviendo una conducta moralista? Es decir, los cristianos debemos de ser personas morales. Pablo no está promoviendo el moralismo. Él está diciendo que los que estamos en Cristo, ahora el Espíritu de Dios habita en nosotros, ha abierto nuestro entendimiento, nos fortalece para hacer la voluntad de Dios, y por esa razón no debemos de robar. El creyente está capacitado para poder parar de robar. Puede parar de hacerlo. No es que tal vez pueda hacerlo, sino que él lo puede hacer. La Escritura es clara, como ya lo mencioné, Éxodo 20:15, 1 Corintios 6, versículo 10 y el versículo número 11. Un diccionario bíblico acerca de esta palabra dice que el robo no fue totalmente condenado en la antigua oposición pagana, que era un vicio en el que los recién convertidos vivían en el antiguo entorno pagano, y especialmente cuando estaban desempleados,
se podían deslizar demasiado o fácilmente hacia el robo, pero que la cultura pagana en sí no lo prohibía. En nuestro México, para los que somos mexicanos, hay un dicho que dice: el que no tranza no avanza, ¿no? Es el que no roba no prospera. Pero la Escritura dice: no, pare de robar. Esta es la solución que la Escritura da. Hay que parar de robar. No dice es un problema, es una enfermedad o es una cuestión mental. No, esto es una actitud del viejo hombre. Si ven ustedes aquí en el contexto, hermanos, vayan conmigo al capítulo número 4, ahí mismo, en el versículo número 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El robar es una actitud de una persona que está sin Cristo y por lo tanto un creyente no debe de robar. ¿Por qué razón? Porque ahora es una nueva criatura, está en Cristo, las cosas viejas han pasado, ahora todas las cosas son hechas nuevas. Hermanos, el robo es lo opuesto al carácter de Dios. Dios es generoso, Dios es dadivoso y lo podemos ver en esta vasta creación en la que nosotros vivimos, ¿no es así? Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y en 6 días creó todo lo que nosotros podemos ver, lo visible, lo invisible, todas las cosas creadas por el poder de su palabra. Y hasta el día de hoy subsisten. El sol sale para el justo y para el injusto. No tenemos una sola clase de vegetales, tenemos una variedad inmensa de vegetales. No hay una sola clase de fruta, hay una inmensa variedad de frutas. Dios es generoso, Dios es dadivoso. Jeremías lo dice de la siguiente manera en Lamentaciones 3, versículo 22 al 23, donde dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios es dadivoso, generoso. Dios no le roba a nadie, porque eso es por definición imposible para Dios. Porque la definición de robo es tomar aquello que le pertenece a otro, pero en el caso de Dios es imposible robar porque todo le pertenece a Él. Toda la creación es de Él, todo es de Él, por lo tanto le es imposible robar. El sol sale para nosotros, la lluvia desciende del cielo, los árboles producen oxígeno, y sobre todas las cosas, Dios mostró su dádiva en la persona de Cristo Jesús. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él es dador por naturaleza. Él nos da todas las cosas. Pablo dice en 2 Corintios que Cristo se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Entonces Pablo dice aquí en Efesios: no hurte más, pare. La solución es parar de robar, no hurte más. Y note cómo Pablo aquí en el versículo 28 lo dice en la forma negativa. Dice: el que hurtaba, no hurte más. No hurte más. No continúe robando. Y aquí la idea es muy simple: que ya nunca más vuelva a robar. Pablo usa esta forma de negación, por ejemplo, en Romanos capítulo número 6. Vayan conmigo a Romanos capítulo número 6, donde él utiliza esta fórmula para hablar de una forma de negación fuerte. El propósito, hermanos, es que entendamos que esta es una advertencia, este es un mandato, esto tiene severidad. Dice en Romanos capítulo número 6, versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Una forma de negación fuerte. En el capítulo número 4, en Efesios, capítulo número 4, en el versículo número 14, usa Pablo la misma forma de negación. Dice:
para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, ¿cuál es el tono en el que Pablo está dando esta exhortación? Dice, hermanos, no hurten. Y es un tono de urgencia. El robo, hermanos, es parte de la vida de un no creyente que no tiene temor de Dios, pero no es parte de la vida de un creyente. Ya no camina de esa manera como los otros gentiles. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Si ya no debemos de robar, entonces, ¿qué debemos de hacer? La respuesta de Pablo es, trabaje duro. Trabaje duro. Aquí mismo en Efesios, dice él en el capítulo número 5, versículo 4:28, dice, no hurte más, sino trabaje. Y utiliza aquí esta palabra pequeña, sino, es una contracción que habla de un contraste totalmente opuesto. Lo opuesto de robar es trabajar duro. El ladrón roba porque es perezoso, porque no quiere trabajar. Y aquí lo opuesto es trabajar duro. Es lo contrario. La palabra trabajar aquí en el idioma original significa trabajar hasta la fatiga del sudor. Trabajar hasta la fatiga del sudor. No medio trabajar. Recuerdo, estaba yo joven, trabajaba yo en una planta de agua potable. Y era un inspector de las bombas que empujaban el agua, que pompeaban el agua. Y pasaba la gente y me decía, trabajando duro. Y decía, no, yo aquí llevándosela suave, ¿no? Porque en realidad el trabajo era muy fácil. Pero la idea que Pablo tiene aquí en mente es, trabaja duro hasta que sudes. Y obviamente no todos los trabajos implican sudor. Hay trabajo que es intelectual, pero requiere perseverancia. Requiere diligencia, requiere persistencia, requiere abandonar la pereza y trabajar duro para poder obtener aquello. Entonces la visión, la cosmovisión bíblica del trabajo es, trabaja duro porque el trabajo es bueno. El trabajo es bueno. Esta palabra trabajar la utiliza Lucas. Vamos a Lucas capítulo número 5, en el versículo número 5, donde el Señor se acerca a los discípulos que están ahí y mire cómo utiliza la palabra. Lucas capítulo número 5, en el versículo número 5. Lucas 5:5. Este es el pasaje conocido como la pesca milagrosa. Los discípulos han tratado de pescar toda la noche y su búsqueda, su trabajo ha sido infructuoso. Y en el versículo número 5, en el contexto, versículo 4, el Señor Jesucristo le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Simón respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado, y ahí está la palabra, trabajando, y no nada más dice trabajando, hemos trabajado duro, hemos aventado la red, la jalamos, nada sale, navegamos, otra vez remamos, lanzamos la red, nada sale, hemos sudado toda la noche, estamos cansados, pero el Señor dice, tira la red. Y la respuesta ustedes la conocen porque ahí está en el pasaje. Entonces, Pablo tiene este concepto, esta idea, que el propósito del arduo trabajo va más allá simplemente de proporcionar alimentos para uno. Vamos a ver más adelante que tiene que ver con el proporcionar para las necesidades también de otro. Ahora, vean ahí, hermanos, en segundo lugar, volvamos a Efesios 4:28. La primera cosa que entendemos entonces es que hay que parar de robar. Robar es un pecado, es un acto pecaminoso de la antigua manera de vivir. En segundo lugar, entiende que trabajar es bueno. Dice Efesios 4:28, sino trabaje. Y luego dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Todo trabajo es bueno. Y obviamente me refiero a los trabajos honoríficos, a los trabajos legales, por cierto, ¿no? Entonces lo primero que debemos de entender es que trabajar es una buena acción, es un acto positivo y tiene un gran beneficio. El hecho de trabajar, hermanos, para obtener
autosuficiencia personal y ayudar a los necesitados es una buena acción. Es lo que debemos nosotros de hacer. Pablo dice en el contexto, en el capítulo número 2, versículo número 10, que Dios nos salvó para que anduviéramos en buenas obras. Y esta palabra buenas obras es lo mismo que utiliza para describir que el trabajo es una buena obra. Entonces, trabajar duro hasta el sudar o a estar exhausto es la voluntad de Dios. Dios quiere que todo creyente sea conocido por una ética de trabajo ardua y no ser conocido por ser un ladrón. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Literalmente aquí Pablo dice que trabajar con las manos es bueno y que todo ese trabajo, sea físico con la mano o sea intelectual, es un buen trabajo. Hay un dicho en el mundo que dice que el trabajo dignifica al hombre. ¿No le ha pasado a usted que se ha trabajado todo el día y va y se sienta a comer, come con ganas, come con una conciencia limpia, desea comer? ¿Por qué? Porque ha trabajado duro, ha trabajado dignamente, tiene la conciencia limpia. Dios exhorta, la palabra exhorta a que trabajemos, que nos ocupemos en hacer el bien, que no suframos por causa del pecado. Y mire, Pablo dice esto en Tesalonicenses, vayan conmigo a Tesalonicenses 4, versículos 11 y 12, primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículos 11 y versículo número 12, dice, y que procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esta es la razón del trabajo. La razón del trabajo, en primer lugar, es obediencia a la palabra de Dios. En segundo lugar, es conducirse de una manera honrada y de dar un buen testimonio. Y eso es lo que se logra con una persona que trabaja duramente. El apóstol Pablo también dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo número 4, en el versículo número 15, primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 15, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, no robe para que padezca. Si padezca, padezca por hacer lo bueno, no por ser una persona que es descubierta en el robo. Entonces, el propósito aquí, hermanos de Pablo, es que trabajar es bueno. Déjeme hacerle algunas preguntas de reflexión. ¿Vino hoy usted cansado al servicio después de haber trabajado toda la semana? Si eso es así, la respuesta es, qué bueno, hizo la voluntad del Señor. Pero si usted trabajó toda la semana y se quedó a dormir en casa, eso no es bueno, porque hay necesidad de alabar a Dios, porque nos permitió trabajar duro toda la semana. Si tiene un trabajo y es duro, no se queje. Tiene un buen trabajo y está haciendo lo que Dios le manda hacer. Si tiene un trabajo y es un trabajo de mucha responsabilidad, sea agradecido al Señor y hágalo con diligencia. Sea cual sea su trabajo, hagámoslo para la gloria de Dios. Recuerde que robar es un acto pecaminoso, es la marca de un no creyente, es el carácter de Dios, va en contra del carácter de Dios, pero también recuerde que trabajar duro es una buena obra y es lo que el Señor manda. Y para finalizar, hermanos, aquí mismo en Efesios 4:28, mi tercer punto es que entienda el propósito del trabajo. ¿Por qué trabaja? La mentalidad estadounidense es trabajar para retirarme lo más joven posible y después disfrutar de la vida. ¿No es así? Esa es la mentalidad. Pero la pregunta ¿es eso lo que la Escritura manda? ¿Qué es lo que la Escritura dice? Aquí la Escritura nos dice que hay que trabajar para que tenga
que compartir con el que padece necesidad. Es cierto, la Escritura manda a ahorrar, la Escritura manda a ser diligente con el dinero, la Escritura manda todas esas cosas, pero uno de los propósitos de la prosperidad es dar, es ser generosos. Es generoso, ser generoso y mostrar así el carácter de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo aquí explica por qué tenemos la necesidad de dejar de robar, trabajar duro con nuestras manos, y dice es para que tengamos y seamos generosos con el que tiene necesidad. La Escritura dice que es mejor dar que recibir. Un cristiano es una persona que debe esforzarse continuamente por ayudar a los necesitados. Y esto lo vemos en la Escritura. Si usted va a Lucas 14, versículo 13 y 14, Hechos capítulo número 20, versículo 33 al 35, y quiero centrarme en un solo pasaje, en Gálatas capítulo número 2, en el versículo número 10. En este pasaje, en Gálatas, el apóstol Pablo sube a Jerusalén porque está defendiendo su apostolado. Él quiere corroborar el mensaje que está predicando. Llega con los apóstoles, específicamente en el versículo número 9, dice que habló con Jacobo, con Cefas y con Juan. Pero en el versículo 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea que el tener para poder dar es uno de los propósitos de la prosperidad. Cuando damos, estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Estamos utilizando y haciendo del dinero el propósito por el cual nosotros trabajamos. Lo opuesto de esto es el rico insensato del Evangelio, donde dice el Señor Jesucristo que un hombre muy rico construyó graneros, los llenó y cuando estaban todos llenos, dijo, ahora sí, alma mía, reposa, deleítate por todo lo que has acumulado. ¿Y qué dice la Escritura? Que esa manera de pensar es necia. Necia. Ese necio, esta noche han demandado de ti tu alma y lo que tienes, ¿para quién será? Entonces, vemos aquí en la Escritura un balance. Hay que trabajar duro para poder tener, para las necesidades propias, para dar un buen testimonio, pero también tenemos para dar al que padece necesidad. El que trabaja, hermanos, recibe su salario, obtiene para su necesidad, pero también obtiene para compartir con los necesitados. Los hermanos comparten con los necesitados y al dar hacemos la voluntad del Señor. Vamos a ver un par de referencias bíblicas y vamos a concluir, hermanos, con el mensaje. En la epístola de Pablo a los Romanos, vayan conmigo allá, hermanos, Pablo, capítulo número 12, Romanos 12, versículo número 13, dice la Escritura, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea que la costumbre de los creyentes era compartir para los santos que estaban necesitados. Segunda de Corintios capítulo número 9, versículo 12 al versículo número 15. Segunda de Corintios, capítulo número 9, versículos 12 al versículo 15. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para con ellos y para con todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Observamos, hermanos, una y otra vez que es la voluntad del Señor trabajar duro para poder dar. ¿Cómo podemos concluir, hermanos, con este versículo? 3 cosas a entender. Primero, hay que entender que
no hay que robar. Esa práctica debe de parar, debe de parar. Segundo, hay que entender que el trabajo es una buena obra. No lo veamos como una maldición y volvamos a Génesis y digamos, es que es la culpa de Adán que trabajemos, ¿no? La Escritura condena la pereza. El libro de Proverbios está lleno de amonestaciones y de palabras derogativas en un sentido que hablan mal del perezoso. Dice que el perezoso es como la bisagra de la puerta en la cama, gira de un lugar para el otro. El perezoso dice, no salgo porque afuera está el león. Se burla, lo condena su actitud. Por esa razón trabajar es bueno. Y también entendemos, hermanos, que el propósito para adquirir, para tener, es no solo para nuestras necesidades, sino para las necesidades de otro. Esta es una visión bíblica de la prosperidad, del por qué Dios nos da. Si tú eres una persona que Dios te ha prosperado, busca oportunidades para dar. Pero también hay que tener cuidado. Aquí la Escritura dice, a los necesitados. ¿No es así? Hay que saber quién es una persona necesitada, porque de otra manera, si solamente sales a la calle a dar y a dar y a dar, estás mal invirtiendo, mal gastando lo que Dios te ha dado. Hay que entender esas cosas. Gracias a Dios por el trabajo, gracias a Dios porque nos permite ahora no solamente obtener, sino poder compartir. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, la exposición de tu palabra alumbra el entendimiento. Te damos gracias, Señor, porque nos exhortas a través de ella. A través de ella, Señor, somos transformados, somos santificados. Yo ruego, Señor, para que tú trates en nuestras vidas, si aún está la costumbre de robar, si aún hay tentaciones de robar, que podamos entender que es un hábito que tiene que pararse. También ruego, Señor, que no vayamos a nuestros trabajos quejándonos, sino más bien regocijándonos, porque trabajar duro y sudar o invertir esfuerzos es una buena obra, es bueno. Gracias, Señor, también por la motivación de que el trabajar duro para poder obtener es también para compartir. Produce en nosotros el deseo de regocijarnos cuando vemos a un necesitado y de poder ayudarle en su necesidad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es maravillosa, Señor. Nosotros tenemos muchas posesiones materiales en nuestra vida, pero no hay nada como tu palabra. Es incomparable. Gracias por ella, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.